Durante mucho tiempo, conservar alimentos fue un desafío diario. Cuando el refrigerador apareció, fue visto como una solución para casi todo. Y aprendimos tan bien esa idea que hoy guardamos los alimentos en frío casi en automático, sin pensarlo. ¿Llegaste a casa? Todo al refrigerador. Y rara vez nos detenemos a preguntarnos si eso realmente es lo mejor. El problema es que la ciencia avanzó. Hoy sabemos que no todos los alimentos reaccionan bien al frío. Algunos pierden sabor, otros textura y otros calidad, incluso cuando por fuera parecen normales. La bioquímica de los alimentos muestra que los procesos naturales continúan después de la cosecha y de la preparación. Y el frío no siempre es neutro, en algunos casos conserva, pero en otros altera estructuras internas sin que lo notes de inmediato. En este video voy a mostrarte alimentos que mucha gente guarda en el refrigerador sin necesidad y errores cotidianos de almacenamiento que repetimos todos los días en la cocina. Quédate hasta el final, porque el último alimento es uno que casi todo el mundo guarda mal desde hace años, y casi nadie se pregunta si ese hábito realmente tiene sentido. Empecemos por los más comunes. Los que entran al refrigerador casi sin pensarlo. El tomate. Poca gente se lo cuestiona, pero al tomate no le gusta el frío. Cuando va al refrigerador, el frío daña sus células internas, eso rompe la estructura del fruto y hace que se vuelva harinoso, sin aroma y sin ese sabor característico. No se estropea, pero pierde calidad. Para preservar el sabor y la textura, lo ideal es dejarlo a temperatura ambiente, lejos de la luz directa y, si es posible, con el tallo hacia abajo. La banana. Aquí casi todo el mundo se confunde, la banana es muy sensible al frío. Cuando entra en el refrigerador, su proceso natural de maduración se desorganiza, la cáscara se oscurece rápidamente y el interior pierde dulzor, aroma y textura. Además, el frío puede alterar la estructura del almidón, lo que hace que algunas personas sientan la banana más pesada para la digestión. Y hay un detalle importante, la banana libera etileno, un gas natural que acelera la maduración de otras frutas. En el refrigerador, este proceso se vuelve confuso, no madura bien y aún puede acelerar el deterioro de las frutas cercanas. Lo ideal es dejar la banana fuera del refrigerador, separada de otras frutas, solo debería ir al frío si la idea es retrasar la maduración, sabiendo que el sabor y la textura cambian. El chocolate. Mucha gente guarda el chocolate en el refrigerador por costumbre, pero el frío hace que absorba olores, pierda aroma y cambie su textura. Ese color blanquecino que a veces aparece no significa que esté estropeado, sino que indica un cambio en la estructura de la grasa. El chocolate se conserva mejor en un lugar fresco, seco y oscuro, el refrigerador solo tiene sentido en calor extremo y siempre bien envuelto. Fuera de eso, no aporta una ventaja real. Frutas cítricas. Naranja, limón, mandarina, toleran bien la temperatura ambiente durante varios días. El frío innecesario reduce el aroma, reseca la cáscara y puede alterar la textura de la pulpa. El refrigerador solo es útil cuando hace mucho calor o cuando se quiere almacenarlas por más tiempo. El aguacate. Cuando aún está verde, el aguacate no debe ir al refrigerador, el frío interrumpe su maduración natural y el resultado suele ser una pulpa irregular, partes duras, otras pastosas y un sabor apagado. Lo ideal es dejarlo madurar fuera, una vez maduro, entonces sí puede ir al refrigerador para retrasar su consumo. Si está cortado, dejar el hueso, añadir unas gotas de limón y cerrarlo bien ayuda bastante. Estos alimentos no se estropean en el refrigerador, simplemente no mejoran allí. Y ahora vamos a pasar a otro tipo de error, aquellos que no involucran solo al alimento en sí, sino dónde y cómo lo guardamos dentro del refrigerador. Ahora vamos a hablar de un factor que casi nadie tiene en cuenta, la humedad dentro del refrigerador. El ambiente del refrigerador no es solo frío, también es húmedo, y para algunos alimentos. Esa combinación es exactamente el problema. La cebolla y el ajo. Mucha gente guarda cebolla y ajo en el refrigerador pensando que así durarán más, pero el frío húmedo rompe sus capas protectoras naturales. El resultado es que se ablandan más rápido. Empiezan a brotar antes de tiempo. Y tienen mayor riesgo de moho. Además, pierden parte de los compuestos sulfurados, responsables del aroma, del sabor y de efectos positivos asociados a una alimentación equilibrada.
La cebolla y el ajo se conservan mejor en un lugar seco, ventilado y oscuro, fuera del refrigerador, nunca en bolsas plásticas cerradas. Y un detalle importante, deben mantenerse separados de las papas, porque la humedad y los gases aceleran la deterioración de ambos. El pan. El pan también sufre con el frío y la humedad. En el refrigerador, el almidón del pan se reorganiza más rápido, lo que hace que se endurezca y se reseque antes, incluso estando protegido. Si se va a consumir en pocos días, lo mejor es mantener el pan fuera del refrigerador, bien envuelto y lejos de la humedad. Si la idea es conservarlo por más tiempo, entonces el congelador es la mejor opción. Al descongelarlo a temperatura ambiente o con un leve calentamiento, la textura se recupera mucho mejor. El punto aquí es simple: para algunos alimentos, el frío no conserva, desgasta, y esto tiene más que ver con la humedad que con el frío en sí. Y ahora vamos a entrar en un tipo de error aún más común, que no depende del alimento, sino del lugar donde se guarda. Los huevos en la puerta del refrigerador. La mayoría de los refrigeradores incluso vienen con un compartimento específico para eso. Y ahí es justamente donde está la confusión. La puerta es la parte del refrigerador que más sufre variaciones de temperatura. Cada vez que se abre y se cierra, el frío oscila, y los huevos son sensibles a esos cambios. El problema no es el huevo en sí. Es la inestabilidad térmica a lo largo del tiempo. Por eso, la mejor práctica es guardar los huevos en las repisas internas, preferentemente en el centro o en la parte superior, y en su envase original, que ayuda a protegerlos. Este pequeño ajuste reduce variaciones innecesarias y mejora la conservación. Es un excelente ejemplo de cómo, a veces, el error no está en el alimento, sino en el lugar donde lo colocamos por costumbre. Y ahora vamos a avanzar a otro punto que casi todo el mundo hace pensando que está siendo cuidadoso: guardar comida para después sin darse cuenta de que el tiempo también cuenta. Guardar sobras es algo normal en la rutina del hogar. Cocinas hoy, guardas para mañana, parece práctico y organizado. Y de hecho, el refrigerador ayuda. Pero no hace milagros. Lo que mucha gente olvida es que el frío retrasa, pero no interrumpe por completo los procesos naturales que siguen ocurriendo en los alimentos. Arroz, frijoles, pastas y platos preparados, por ejemplo, son alimentos que cambian con el tiempo. Incluso refrigerados, pueden parecer normales, sin olor extraño y sin mala apariencia. Pero internamente ya no están iguales. Por eso, el factor más importante aquí es el tiempo. Como regla general, las sobras deben consumirse en pocos días. Cuanto más simple el plato, mejor, y si pasó demasiado tiempo, lo mejor es descartarlo, incluso si parece estar bien. No es desperdicio. Es cuidado. Cuidado con quien va a comer después. Otro punto importante es cómo la sobra entra al refrigerador. Dejar la comida mucho tiempo fuera antes de refrigerarla, guardarla aún caliente en recipientes cerrados o mezclar porciones antiguas con nuevas son hábitos que aumentan el riesgo de deterioro silencioso. El refrigerador ayuda, pero no corrige errores de manejo. Y ahora vamos a hablar de algo que casi nadie asocia con el refrigerador, pero que hace una gran diferencia en el día a día: el tipo de recipiente que usamos para guardar y calentar los alimentos. Ahora vamos a hablar de un error muy común, hecho casi siempre por practicidad, y aquí, muchas veces, el problema no está en el alimento, sino en el recipiente. Latas abiertas en el refrigerador: abres una lata de maíz, arvejas o atún, usas una parte y colocas el resto en la misma lata, directamente en el refrigerador. Parece inofensivo, pero no es la mejor práctica. Después de abrirla, la lata entra en contacto con el oxígeno y con la humedad del alimento. Con el tiempo, esto puede alterar el sabor y la calidad. La regla es simple: abriste la lata, transfiere inmediatamente el contenido a un recipiente de vidrio u otro material adecuado, bien cerrado, antes de refrigerar. No todo plástico fue hecho para guardar alimentos por largos periodos o ser calentado en el microondas. Cuando un recipiente no es adecuado para el calor, el calentamiento puede favorecer la liberación de sustancias no deseadas hacia el alimento, especialmente cuando está caliente o contiene grasa. Por eso, prefiere recipientes aptos para alimentos, evita calentar comida en envases que no tengan indicación clara para microondas, y siempre que sea posible,
usa vidrio u otros materiales apropiados para ese fin. Aquí no se trata de pánico. Se trata de reducir exposiciones innecesarias, repetidas todos los días sin que nos demos cuenta. Es más una cuestión de hábito que de excepción. Y ahora que ya hablamos de alimentos, humedad, tiempo y recipientes, llegamos al último punto del video, un alimento que está presente en casi todas las cocinas y que mucha gente guarda en el refrigerador desde siempre, sin detenerse a pensar si eso tiene sentido. La papa. Cuando la papa se coloca en el refrigerador, el frío interfiere en un proceso bioquímico natural. El almidón, que es la principal forma de energía de la papa, comienza a transformarse en azúcares. Esto no cambia mucho la apariencia. No genera mal olor. No parece un problema. Pero cuando esa papa se fríe o se hornea a temperaturas altas, esos azúcares favorecen la formación de compuestos no deseados, algo que la ciencia estudia desde hace tiempo. El punto aquí no es causar miedo, es entender que la exposición repetida, a lo largo de los años, empieza en hábitos pequeños, automáticos, que casi nunca revisamos. Y justamente por eso, casi nadie lo percibe. Además, el refrigerador también aporta humedad. Y la humedad favorece brotes, deterioro interno y, en algunos casos, moho. Por eso, la mejor forma de conservar las papas es, fuera del refrigerador, en un lugar fresco, seco y oscuro, preferentemente en cajas de cartón o bolsas de papel. Es un ajuste simple, pero es un excelente ejemplo de cómo no todo lo que va al frío está siendo mejor cuidado. Después de ver todos estos ejemplos, el patrón queda claro. El refrigerador es una herramienta excelente, pero no es una solución universal. A veces, el frío conserva. Otras veces, simplemente altera. No se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de evitar errores innecesarios, repetidos todos los días por costumbre. Y recuerda esta regla simple: si en el mercado la fruta o la verdura no está refrigerada, en casa probablemente tampoco lo necesita. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estos hábitos hacías sin pensarlo? Cuéntamelo en los comentarios y comparte este video con alguien que comparte la cocina contigo, y si este tipo de información te ayuda en el día a día, suscríbete para seguir aprendiendo a tomar decisiones simples, con más conciencia y tranquilidad. Porque la salud también se construye en la rutina.